En este día, hermanos, vamos a considerar las palabras del Señor. Y he estado orando al Señor y una de las cosas que me llamó la atención es que no tiene nada que ver con el mensaje, pero sí digna de decirse, que muchas personas, me recordaba, incluso mientras estaba aquí, me recordaba algunas personas que yo he conocido a través de mi vida cristiana, evangélica, pero que muchos me decían, cuando tenga tal cosa, o cuando gane tanto dinero, o cuando obtenga tal otra cosa, voy a servir al Señor. Y la verdad que muchos de ellos ahí se quedaron. Incluso cuando obtuvieron lo que estaban esperando para servir al Señor. Quiero decirle, hermano, que servir al Señor no es necesariamente hacer algo. No es predicar, no es servir a los hermanos, no es cantar, no. Eso lo hacemos como parte del cuerpo de Cristo. Pero servir al Señor, todos nosotros estamos supuestos a servir al Señor, porque dice la Escritura que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y ahí hay una gran diferencia, hermano. O sea que las 24 horas del día nosotros podemos servir al Señor. Porque lo que hagamos, donde tú estés, en la pega, barriendo, friendo, haciendo lo que sea que tú, en la oficina, tú estás sirviendo al Señor. Porque todo lo que haces, no lo haces apartando la iglesia, tu devoción, sino que es todo una sola cosa. ¿Cierto que sí? Amén. En este día, hermano, vamos a hablar algo así como de una búsqueda de un tesoro. La Escritura dice en Mateo 13:44, Jesús hablando acerca de a qué se asemeja el reino de los cielos, y dice la palabra del Señor así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio de poder estar juntos, Señor. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones y tus misericordias que son frescas cada mañana, Dios mío. Señor, te pedimos, Señor, en este día que este rato que vamos a considerar tus palabras sea tu Espíritu Santo dándonos la porción que cada uno necesita, Señor. Yo no tengo para dar a tanto, Señor, pero yo pongo solamente este par de panes y peces, Señor, para que tú los multipliques, Señor, y tú des de acuerdo a cada necesidad, Señor, y todos salgamos saciados, llenos de tu presencia y expectantes de las cosas lindas que tú estás haciendo en nuestras vidas, Padre. Gracias por tu palabra que va a ser expuesta. Yo te pido me des la fuerza, me des la gracia, el denuedo para poder transmitirla, Señor, con valentía, de acuerdo a lo que tú pongas en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A propósito de tesoro, estaba leyendo algo por ahí, se me cruzó y me llamó la atención. En Cleveland, Ohio, una familia compró una casa. Y esa era una casa que ya había tenido varios dueños. Y entonces el nuevo dueño con su familia se pusieron a remodelar la casa. O sea, hacerle algunos arreglos. Siempre uno compra una casa naturalmente usada, por lo general. Y aún las nuevas hay que hacerle más arreglo ahora, sobre todo acá, ¿no? Hay que hacerle más arreglo que las usadas. Pero bueno, y este nuevo dueño de a poco fue remodelándola
una vez que terminó de remodelar el primero y segundo piso, decidió comenzar a trabajar en el sótano. Comúnmente las casas del norte de Estados Unidos, incluso las del medio de Estados Unidos, tienen sótano, unas para los tornados y otras para los del norte, para, tú sabes, poner las cosas como el boiler para calefacción de toda la casa, porque hace mucho frío. Bueno, en fin, comenzó a trabajar en el sótano y después de algunos días, tras una pared de cemento, descubrió una caja de metal con algo en su interior. Al abrirla descubrió, envuelto en periódicos viejos, billetes de 20, 50 y 100 dólares antiguos, porque la casa era bastante antigua, algunos de los cuales eran muy poco comunes, por lo que supo después que su valor era muchas veces más de lo que decía el billete. El valor total que él pudo, al convertirlos, al llevarlos al coleccionista o donde sea, fue de $43,000, o sea, cerca de pasaditos los 40 millones de pesos. Imagínate, por estar trabajando que te caiga una propina así. 40 palos. Bueno, la cosa es que alguien tiene que haber puesto ese dinero ahí. Posiblemente se lo olvidó, se murió, tú sabes, porque a veces la gente pone cosas y dice para después, pero el después nunca llega y se mueren en el camino y las cosas quedan ahí sin que nadie lo sepa. Ahora, el que fue diligente, que no se conformó con su entorno tal como estaba y se puso a repararlo y todo, fue el que se llevó el premiado. Porque los demás se conformaron como están, el sótano, tú sabes, para guardar cachureo y nadie se importa. Pero este tipo fue muy diligente y lo que hizo le trajo mucha bendición. Entonces hay un evento en la Biblia al cual nos vamos a referir acerca de tesoro, que nos relata algo con relación a un hallazgo que hubo, algo que nadie echaba de menos y que cuando lo encontraron cambió la vida de toda esa generación que estaba ahí. Vamos a buscar en nuestra Biblia y hablo del caso del rey Josías. Fue el 18º rey después de David, la línea sucesiva de David. Fue el 18º. Su padre fue Amón y su abuelo Manasés, los cuales hicieron lo malo delante de Jehová. Y Josías fue el último de los reyes, el último. Y el primero, después de muchos reyes que se apartaron de Dios, fue el último que hizo lo bueno delante de Dios, porque de ahí para allá se acabó todo. Hasta nuestros días, porque tú sabes, fueron de ahí de peor en peor y fueron siendo conquistados, llevados cautivos, etcétera, etcétera. Si nosotros vemos que su padre y su abuelo eran idólatras, nunca tomaron en cuenta a Dios, naturalmente el modelaje que él obtuvo fue pésimo. Pero de alguna forma, este joven rey, porque él comenzó a reinar a los 8 años de edad, porque se murieron, tú sabes, no había una línea de sucesión bendecida por Dios, sino que sus vidas, la de Manasés y de Amón, fueron interrumpidas dramáticamente porque el pecado causa eso. Por lo tanto, vamos a empezar a leer y espero que haya traído su Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Gloria a Dios. Amén, qué bueno. Porque vamos a leer varias escrituras. Vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años, o sea, hasta los 39 años de edad. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. Y Josías
hizo lo recto delante de Jehová, de Dios, y anduvo en todo el camino de David su padre. O sea, era su abuelo, ¿no? 18 generaciones antes era David. Y ahí dice la Escritura que él anduvo en todo el camino de David, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Me voy a saltar de Segunda de Reyes por un versículo solamente y vamos a Segunda de Crónicas 34:8. Dice, a los 18 años de su reinado, o sea, a los 26 años, después de haber limpiado la tierra y la casa, o sea, si leemos esa Segunda de Crónicas, el relato previo habla de que a una temprana edad él le chocaba el asunto de la idolatría y todo eso, y empezó a limpiar, y empezó a hacer derribar muchas cosas. Naturalmente no era muy popular para los idólatras de ese tiempo. Dice que él, el rey, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Importante, él notó que la casa del Señor tenía, en alguna escritura ahí dice, grietas y tenía problemas. Se había envejecido y nadie la había reparado, porque los reyes estaban preocupados de otras cosas. Y ahora vamos a ver, hermanos, qué sucedió. Algo parecido a este señor de Cleveland, que por ser diligente y ponerse a limpiar, a sacar cachureo, a remodelar su casita, él obtuvo algo. Pues mira lo que pasó con Josías. Dice ahora sí volvemos a Segunda de Reyes y no nos vamos a salir de ahí. Segunda de Reyes 22:8 dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías le dio el libro a Safán, que era el escriba, y lo leyó. Pero cuando tú no tienes una motivación, cuando tú no tienes la vida dentro de ti, tú puedes ver tremendas cosas como en el tiempo de Jesús vieron milagros y todo y no se convirtieron. Porque su corazón, tú sabes, estaba duro delante de Dios. Y dice aquí la Escritura, lo leyó, pero no pasó nada con él. Ahora, asimismo, el escriba Safán trajo este libro, lo declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. O sea, no le dijo el libro, ¿sabe? Porque ese artículo indeterminado, un libro, o sea, puede ser ese como cualquier otro. Me ha dado un libro, ahora, y lo leyó Safán delante del rey. Ahora la reacción de una persona que tiene hambre y sed de Dios, aquí lo vamos a ver. En el verso 11 dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, porque no era muy agradable escuchar lo que Dios pedía y no se había hecho en generaciones para atrás. Y él sabía, él veía la impiedad que había en el pueblo, los lugares altos, los lugares de adoración a los dioses paganos, incienso a otros dioses, etc. Y él dice que rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado,
porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. No especifica cuál libro de la ley era, porque la ley era bien varios libros, el Pentateuco en este caso. Pero asumimos que por ahí, por Deuteronomio, cuando habla de las bendiciones, todas estas bendiciones vendrán si tú haces esto, esto y obedeces aquí, haces este otro. Todo esto te vendrá. Pero también dice, pero si no hicieres la palabra conforme a lo que yo he dicho, todas estas maldiciones te seguirán. Imagínate, él diciendo, wow, el libro de la ley, qué rico lo tenemos, qué bendición. Nunca lo había visto él. Cuando la palabra del Señor en Deuteronomio precisamente dice que todos los reyes debían tener a su haber el libro de la ley a mano para leerlo de vez en cuando. O sea, les era permitido por Dios, aparte de estar en el templo, el libro, etcétera, aquí que ellos lo tuvieran también. Y él nunca lo tuvo, porque ni su papá, ni su abuelo, ni de ahí para abajo nadie se había preocupado de eso. Incluso estaba perdido. Lo encontraron cuando estaban remodelando la casa del Señor. Él estaba espantado de ver lo que realmente, cuál era la verdad, porque cuando la Escritura habla de que su palabra es verdad, la palabra del Señor es verdad. Y cuando la verdad te llega, se disipan muchas cosas, como decía recién Daniel cuando estaba anunciando algo, decía que muchas personas tienen un evangelio totalmente errado, porque no han leído, no se preocupan de leer ellos de primera fuente la palabra, sino que les gusta que se las interprete otra persona. Y al interpretarla a otra persona puede haber error, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aún nuestras cosas que pensamos que están bien pueden ser mentiras confrontadas con la palabra del Señor. Incluso hay una frase que me gustó mucho de Spurgeon. Charles Spurgeon dice que es mejor beber el agua del río donde éste comienza que beberla río abajo. ¿Te entiendes más o menos la comparación? Cuando tú la bebes el agua arriba, donde está el afluente, donde nace el río, tú vas a beber agua fresca, limpia, pura. Pero después, ya tú sabes, de ahí lo que pasa de ahí para abajo, no hay constancia de nada. Entonces, mejor beberla ahí. Y eso es la palabra. Es mejor leerla tú, leer tú la palabra. Que, pastor, no la entiendo. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. No te preocupes, no te preocupes. Para eso está el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, volviendo a la reacción que tuvo Josías, estuvo, tú sabes, espantadísimo de todo lo que estaba pasando. Y ahora en el verso 15, después que mandó él, en los versos anteriores, a averiguar algún profeta que le dijera qué iba a pasar, porque él sabía que estaban en default, habían fallado a Dios, le habían fallado a Dios, y eso no podía quedar así, porque él ya sabía y constaba en la Escritura lo que venía después de toda la iniquidad que había estado haciendo el pueblo, los reyes incluso. Entonces vinieron a una profeta y ella dio la palabra de parte de Dios. Y me gusta aquí cuando dice el Señor, porque ahora cualquiera por ahí dice el Señor. Y si tú le crees, hermano, y eso no está en la palabra, te puede llevar a una doctrina de error bien oscura, bien mala, bien mala. Si alguien te dice el Señor, y no está en la Biblia, no dijo nada el Señor.
¿Amén? Ok. Ok, entonces, ella les dijo, la profetisa, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decida al varón que os envió a mí. Así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro, que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Y cuando Dios dice una cosa, hermano, sobre todo cuando un profeta dice algo y se cumple, fue Dios. Pero cuando no se cumple, forget about it. No, nada, no hay nada de eso. Nunca lo dijo Dios. ¿Ok? Ahora, él estaba más espantado ahora todavía, porque había visto la evidencia, veía la evidencia en el pueblo, la idolatría en sus padres, su abuelo, y ahora veía la palabra que confrontaba eso, y ahora venía la reafirmación de parte de Dios que sí iba a castigar, que iba a traer, y nadie, dice la Escritura, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Y sigue diciendo, mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Estoy leyendo en el verso 18 para los que tienen su Biblia abierta, 2 Reyes 22, 18. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro, estas palabras, esta profecía es para Josías directamente. La primera es para el pueblo en general, porque el pueblo había hecho abominación a Dios. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que he anunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán, y cuando oíste lo que he anunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Fíjate que una de las cosas que vemos es que el rey murió poquito después, porque el Señor lo eximió de todo lo que venía, porque después su hijo duró poquito tiempo, su nieto, ni se diga, fueron días, o sea, como reyes, porque ya habían caído en el juicio de Dios. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando tú recibes la palabra del Señor? Cuando uno recibe la palabra del Señor, lo primero es, la primera pregunta que salta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto? Porque oímos la palabra todos los domingos, pero ¿qué estás haciendo al respecto? Porque alguien dijo por ahí, esta iglesia, no estaba hablando de esta iglesia, pero otra, una iglesia gringa, dijo, esta iglesia tiene tanta doctrina y tanta alabanza y tanta cosa que ya deberían estar caminando sobre las aguas todos aquí. O sea, deberían estar ya, tú sabes, encendidos, pero aquí hay. Entonces, eso era la otra iglesia. ¿Qué acciones tomó Josías? Segunda de Reyes 23:1 dice,
Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y lo leyó, o sea, ahora ya no era que se lo leyeron a él, sino que ahora él convocó a todo el pueblo, a todos los líderes del pueblo, sacerdotes, profetas, desde el más chico hasta el más grande, y leyó oyéndolos ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. El verso 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en este libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. O sea, hubo un amén ahí general. Pero si nosotros vemos la historia, Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra, fueron otra vez, tú sabes, cautivos, otra vez tuvieron un amo, no fueron independientes. O sea, ya cayeron en desgracia. ¿Por qué? Porque Dios, cuando dice algo, lo cumple. Ahora, el pueblo que confirmó esto, yo no sé qué pasó con ellos, si lo hicieron de corazón. Muchos de ellos a lo mejor murieron en las batallas aquellas y el Señor se los llevó, para que no vieran el horror que venía, porque una escritura dice, grande cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, imagínate, en el juicio de Dios. Bueno, de ahí en adelante hizo muchas cosas Josías. Uno de los frutos de arrepentimiento, porque una de las cosas, como digo, cuando oyes la palabra del Señor y la palabra te confronta, ¿cierto? Porque si hablamos palabras aguaditas aquí, todo el mundo estaría riéndose, contento, pero yo no veo a nadie reírse. No lo hace reír nadie así con la foto que estoy sacando, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra, como de alguna manera, aunque esto fue miles de años atrás, la palabra de alguna manera nos confronta, porque el problema es que muchos de nosotros tenemos este tesoro guardado en la casa. Muchos de nosotros a veces hasta lo acarreamos, lo traemos a la iglesia, lo llevamos. Y como dicen por ahí, bueno, hay que guardar la palabra, yo la guardo. Pero no es así. Guardar significa cumplir, obedecer, hacer de acuerdo a lo que ella está escrito. Y muchos hermanos, como en este caso, tienen el problema de que tienen el tesoro ahí mismo frente a ellos y no lo ocupan. No tienen idea de lo que significa la palabra de Dios. Y estoy hablando de cristianos ya de tiempo. Y eso es un grave problema, hermano. Voy a recalcar lo que hemos estado diciendo. Si tú no lees la palabra de primera fuente, Dios te va a hablar a ti, hermano. No te preocupes si no tienes que ser un teólogo para ni hacer una exégesis, interpretarla. No. Léela con humildad. Léela con respeto delante de Dios. Que cada palabra que tú estás viendo ahí son palabras que Dios inspiró a hombres de Dios. Por lo tanto, puede llegar a ser un libro lleno de polvo o puede ser un tesoro que puede bendecir no solo a ti, tu vida, tu familia, tu hogar, tus finanzas. No estoy hablando de prosperidad desmedida, estoy hablando de que las cosas se empiezan a poner bien. Porque cuando entra la palabra, entra la verdad. Y cuando entra la verdad, viene la libertad. Amén. Seguimos con Josías. El fruto de arrepentimiento, o sea, la acción
que conlleva cuando uno dice me arrepiento, tiene que haber un fruto de eso, porque si no haces nada al respecto, nunca te has arrepentido y Dios no puede ser burlado. Entonces él lo que hizo en el versículo 4, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, debe ser el 24, ¿no? Ok. ¿O 4? Oh, right. ¿Verdad que sí? 23. A los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta. Mira esto, hermano, mira esto, por favor. Hazte el cuadro de esto que viene aquí. Que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Un ídolo. Estaban dentro del templo. Y para Acera. Y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Si lees esto mismo, lo llevas a Crónicas, que es un poquitito más específico o da más detalles, tú ves que hasta los sacerdotes los hizo matar, a los sacerdotes idólatras. O sea, él hizo una limpieza pero absoluta. Entonces, la Escritura dice en el verso 20, en el 23-25, dice, no hubo otro rey antes que él, no hubo otro rey antes que él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Me faltó algo? Y tu mente. Right. Gracias, hermano, gracias. O sea, hermano, cuando la palabra del Señor te confronta, algo hay que hacer. Y eso, Dios te dirige a lo que tienes que hacer. Y la consecuencia final, después de esta generación de Josías, Dios cumplió la palabra escrita en la ley. Los que despreciaron previamente a esto la palabra, recibieron las consecuencias y el pueblo fue cautivo. O sea, Dios cumplió su palabra. Pero a Josías lo sacó tempranito, se lo llevó para cumplir lo que le había prometido a él, pero también cumplir lo que había prometido el castigo para el pueblo. Claro, en este caso una tremenda bendición, por favor. Muchacho. Ahora uno dice, pastor, qué linda la historia. Qué bonita. La voy a marcar ahí para... Pero hermano, ¿sabe lo que dice 1 Corintios 10:11 acerca de esto de qué bonita la historia? Y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo. Estas y otras cosas más que están escritas en el Antiguo Testamento. Y están escritas no para entretenernos, sino para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, a los aquí presentes y los que nos ven por internet. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pastor, ¿y cómo miro que no caigo? O sea, tengo que andar pendiente. Bueno, no. Si todo tiene una relación, el Salmo 119, 115 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, todo va junto. O sea, la palabra de Dios debe estar presente en cada uno de nosotros. Esto hace unos días atrás yo solamente dije, hermano, de ahora en adelante voy a traer mi Biblia cuando no predique, porque de lo contrario tengo todo aquí. Pero porque una cosa es estarlo leyendo ahí, que después eso cambian y se fue. Y otra cosa es verlo ahí en blanco y negro e incluso hasta anotar o subrayar, ¿cierto? Y llevarlo a casa y después, como eran los
de un pueblo llamado Berea, que eran más nobles porque ellos llegaban a su casa y todo lo que predicaba Pablo en este caso, ellos llegaban a su casa y lo confrontaban con la palabra, a ver si estaba clarito. Porque una cosa es, a cualquiera se le dice amén cuando está predicando, pero como alguien dijo por ahí, creo que fue mi señora, dijo a alguien, ¿será verdad? Claro, porque a veces se ha dado que en los púlpitos a veces hay aberraciones bíblicas. Y no podemos decirle amén a todo, aunque con respeto estamos escuchando, pero la Escritura dice, escucharlo todo, retener lo bueno. ¿Y cómo tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo? Si no tienes la palabra al lado tuyo, si no la estás viendo, si no estás confrontando lo que se está hablando, no tanto para pillar a ver si está diciendo la verdad, sino para edificación personal, bendito el Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, estas cosas fueron escritas, están escritas para amonestarnos, para que nos demos cuenta de que si ellos no libraron, de que si ellos fueron impíos a su tiempo, les cayó la mano del Señor. Y que lo que dice la palabra se cumple. Por eso dice la Escritura aquí, así que el que piensa estar firme, ¿cuántos piensan estar firme? Yo. Mire que no caiga. Para ir concluyendo, vamos a buscar Hebreos 2:1. Dice así la Escritura. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, la palabra, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles en el pasado fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, como estamos mirando aquí en la Escritura en Segunda de Reyes, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Quiero traducir una palabra que está ahí que puede ser, tú sabes, clave para entender bien el texto. En el verso 3 dices, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Qué significa descuidar? Descuidar. Porque alguien escribió, y yo digo amén a eso, que si la salvación fuera 99% Cristo y 1% yo, estaría perdido. Claro, porque ahí ya, olvídate, mi porción embarraría todo. Pero aquí dice esta palabra, si descuidamos, y está hablando, hermano, de salvación. Salvación. La palabra descuidar viene del griego ameleo, que significa, míralo bien, tomarse algo a la ligera, no valorar, que también significa menospreciar, o sea, menospreciar. A esto yo le tengo menos precio que a esto otro. Entonces, valoro mis cosas, pero, claro, mi propia vida, mis intereses más que la palabra del Señor, como en el caso del pueblo de Judá, en el tiempo de Josías, que la descuidaron o la menospreciaron a tal punto que se había perdido, hermano. Imagínate el templo sin la palabra de Dios. O sea, y era una bodega para los dioses ahí, tenían cachureo de dioses metidos dentro del templo. Porque cuando se pierde la verdad, cualquier micro te sirve, hermano. No sé si se entiende eso allá arriba, pero cualquier cosa te sirve. Por eso hay tanta doctrina, por eso hay tantos tipos de iglesia,
Hay tanto tipo de iglesia y que se dicen cristianas, evangélicas, bíblicas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay mucha interpretación y poco de la palabra del Señor de las personas. O sea, la gente dice, bueno, aquí hay una persona que nosotros tenemos como pastor y esa persona o un predicador y esa persona va a estar toda la semana estudiando, yo voy a estar trabajando, para eso doy mi diezmo, así que para que esté cubierto ese gasto, para que él me interprete. De cierta manera sí, porque nosotros estudiamos más de lo que tú puedas por tu trabajo, ¿cierto? Por tus funciones en el colegio, en la universidad. Y naturalmente nosotros estamos para eso, para la oración y la palabra. Lo nuestro es lo que por gracia y misericordia estamos. Ha sido un privilegio de parte de Dios para nosotros. Ahora, si nosotros estamos en eso, muchas personas dicen, bueno, yo no tengo que preocuparme, Él me va a interpretar. ¿Cómo tú sabes que yo estoy bien con el Señor? ¿Cómo tú sabes que las palabras que yo estoy diciendo no son invento mío? ¿Cómo tú sabes que mi teología o tú sabes, mi interpretación del texto está errónea? Si tú no te preocupas de ti, hermano, alguien se va a preocupar de ti, pero quizás te puede llevar por un camino de error. Y estamos en este tiempo, hermano, como dice la palabra del Señor, que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Apostatar quiere decir, tuve todo eso, disfruté de los bienes del siglo venidero, del Espíritu Santo y todo, y apostaté quiere decir, ya no quiero más de eso. Y se fueron, oyendo doctrina de demonios. Pero no van a iglesias diabólicas, ellos van a iglesias que dicen cristianas y son doctrina de demonios. Amén. Entonces, hermano, la palabra descuidar significa menospreciar, ser negligente. Porque dice la Escritura que es necesario, diga conmigo, es necesario. Y si lo dice la palabra que es necesario, es una necesidad tuya y mía, que con más diligencia, contrario a negligencia, con más diligencia, con más empeño, con más ganas, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si no atendemos, nos vamos a ir en nuestros propios pensamientos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Qué argumento tenemos nosotros si descuidamos, si menospreciamos, si no valoramos, si tomamos a la ligera las palabras benditas de nuestro Dios? Entonces, hermano, se refiere a estar atento, a ser diligentes para guardar y hacer las palabras de Dios. Jesús dijo estas palabras en Juan 14, 21. El que tiene mis palabras. ¿Cuántos tienen Biblia? Muchos. ¿Cuántos la tienen en la casa? Yo a veces no la traía, así que tranquilo. Está bien. Pero cuando dice el que tiene mis palabras, no quiere decir que, porque en ese tiempo no todos tenían, o sea, nadie podía llevarse el libro de la ley para la casa. Eso era exclusivo del templo, de la sinagoga, etc. Entonces, el que tiene mis palabras, o sea, guardaditas en el corazón. Y pastor, ¿y cómo yo la puedo guardar en mi corazón? Simple, cuando tú la pones por obra, esa palabra se hace tuya. Y tú la crees, la has practicado y es tuya, es tuya, es tuya. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los hace, los pone por obra, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pastor, y el que no tiene los mandamientos, no los va a guardar, obviamente, va a andar en sus propios caminos y puede decir lo que diga, pero no está amando a Dios. No está amando a Dios. Porque la mayoría de la gente respeta, todo esto lo respetan.
Ayer estuve hablando con un sastre, un señor al cual le llevamos, amigo de Patricio Quilaquí, le llevamos ropa para arreglarnos, tú sabes, para hacerla durar, ¿no? Y este señor hablando me dijo, no, yo respeto todo eso, respeto. Pero tenía una idea errónea total, que entre paréntesis me va a recibir una Biblia que le voy a llevar con la ayuda del Señor. Pero entonces mucha gente respeta la Biblia. La respetan en la cárcel, algunos la respetan, pero otros la ocupan para otras cosas. Sí. Pero en la práctica la ignoran. Muchos la tienen como amuleto, la abren en el Salmo 91, porque cuando pasa el diablo por aquí, ¡wow! Se va. Mentira. Si tú la puedes quemar, la Biblia, hermano, la puedes romper y no pasa nada. ¿Tú crees que el diablo se va a espantar por eso? Si el diablo conoce la Biblia mejor que nosotros. ¿Con qué tentó a Jesús? No fue con la palabra. Entonces, hermano, termino entonces, hermano, con una escritura que la hemos siempre la nombramos porque es, bueno, la palabra del Señor nunca pierde su poder ni su gracia. Pero lo que quiero decirte antes de leer la escritura, hermano, preocúpate, pon en orden tu casa. No quiero decir que la remodele, porque pastor, ¿y qué me pasa plata para pintar y todo? No. A lo mejor si pueden, cáchala para que te sientas bien donde Dios te ha dado ese lugar. Pero lo que quiero decir, hermano, que busques el tesoro. Que busques el tesoro. La palabra del Señor es un tesoro. Que la desempolves. Que la pongas en un lugar predominante. No la escondas. No la escondas. Ponla en un lugar predominante. Cuando tus hijos la vean, te pregunten, tú le empiezas a explicar. Para que vean que tu respeto que tú tienes aquí en la iglesia lo llevas hasta la casa. Y esa palabra también esté siempre en tu boca y en tu corazón. La Escritura dice, Josué 1:9. Nunca, ¿cuándo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Pastor, no tengo tiempo. Apaga un poco la tele, dale la cortada al internet y tú vas a ver que te sobra tiempo. Una de las formas de ayunar no es solamente pasar hambre, sino cortar el teléfono, cortar el internet y tú vas a ver cómo sufre la carne y cómo quieres enterarte de lo que está pasando, qué pasó y todas esas cosas. Entonces, hermano, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, de noche meditarás en él. ¿Con qué propósito, pastor? Yo voy a meditar todo el tiempo en la palabra de Dios, para que guardes, el que tiene mis palabras, para que guardes y hagas conforme lo que en él está escrito, porque entonces, cuando entonces, o sea, después de todo este proceso de tener la palabra a mano, leerla, meditarla de día y de noche, y entonces vas a guardar y vas a hacer lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, tenemos un tesoro guardado en la casa que no lo hemos descubierto. No tienes que remodelar la casa para saber que tienes la palabra de Dios. Y ahí está la respuesta de muchas de tus interrogantes. Ahí está la respuesta de muchos de tus problemas. Ahí está la respuesta de lo que tu alma está necesitando actualmente. Amén. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias. Porque me diste fuerza, Señor, para poder proclamar tus palabras, Señor. Gracias te doy, Señor. Te pedimos, Señor, que esta tu palabra sirva, Señor, y sea también como ella misma lo dice, Señor, para que estemos atentos, para que no tengamos en poco las palabras tuyas, Señor,
sino que estemos atentos, Señor. Gracias te damos. Gracias, Dios mío, porque esta iglesia será una iglesia de tu palabra, Señor. Nos hemos empeñado en eso y sabemos que eso va a ser posible, Padre. En el nombre precioso de Jesús veremos tu gloria, porque así tú lo quieres, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.